En el presente video vamos a explorar las opciones de la plataforma Intra SMS para el envío de mensajes de texto. Intra SMS es una plataforma web para envío de mensajes de texto a celular. Los mensajes pueden enviarse individualmente o de forma masiva a los clientes o contactos, entregándoles una información particular. Para tener en cuenta, los envíos se pueden hacer entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, y si se hacen de todos los días. Si se hacen por fuera de este horario, puede tener restricciones de envío y no llegar el mensaje. Por otro lado, los mensajes no deben pasar de 160 caracteres. Si pasan de esta cantidad de caracteres, puede incurrirse en costos adicionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en un navegador web, ingresar la dirección intrasms.com. Esto nos llevará a la entrada de login, en donde ingresamos con nuestro usuario y contraseña previamente asignados. El primer pantallazo es una información de estadísticas de envío, en el cual no nos vamos a adentrar o a profundizar, pero básicamente se habla de porcentajes de envíos de acuerdo a los estados del envío, y a otras opciones como los costos y la cantidad de mensajes, tasas de envío. Entonces, en este menú izquierdo, en la parte superior izquierda, vamos a ir a comunicaciones. Aquí vamos a tener una lista, en el primer pantallazo, de las campañas que hemos realizado anteriormente. Una campaña es una comunicación. Se pueden llamar comunicación o campaña. Entonces, aquí, brevemente, para explicar, tenemos, por ejemplo, esta última campaña que nos dice que se enviaron 7.302 mensajes. Nos dice cuánto costó ese envío, el porcentaje de entrega, el nombre de la campaña y el estado de la campaña, si está en progreso, si está finalizada, si está cancelada. Si ingresamos a la campaña, podemos ver algunas otras estadísticas y detalles de la misma. Esto es para campañas que ya han sido enviadas previamente. Cuando queremos crear una campaña nueva, vamos a ir a crear broadcast en la parte superior derecha. Aquí nos aparece que vamos a enviar una campaña de SMS y nos solicita unos datos para el envío de los mensajes. Entonces, aquí es donde vamos a tener un archivo previamente preparado para el envío. Y vamos a ver cómo se crea el archivo, que es muy sencillo. En un archivo de Excel vamos a ingresar el número y acá vamos a ingresar un mensaje que puede ser: José, bienvenido a nuestra casa. Y vamos a poner un Andrés a nuestra casa. Entonces, de esta forma preparamos el mensaje, guardamos el archivo
dentro de nuestro sistema de archivos con un nombre que se entienda, como que identifique la campaña mejor, y podemos cerrar. Aquí entonces vamos a la plataforma y lo que hacemos es importar los datos, cargar archivo en esta otra ventana que se despliega y buscamos el archivo dentro de nuestro sistema de archivos. Esta pantalla, para que se tenga en cuenta, nos entrega una información básica de las columnas del archivo. Entonces nos dice, él automáticamente identifica que en la columna 1 está el número y que la columna 2 no está identificada como número. Hasta ahí estamos bien. Aquí no hay que hacer mucho. Acá, por ejemplo, si tenemos un encabezado, es decir, en vez de empezar directamente con el número y el mensaje, el archivo de Excel empieza con un título de cada columna, nombre, número o mensaje, tendríamos que saltarnos esa fila. Pero como en este caso el mensaje empieza desde la celda A1, o el primer número está en la celda A1, pues no habría problema con eso. Y aquí lo que tenemos que cambiar, prácticamente lo único que tenemos que cambiar es el indicativo, porque no aparece de manera predeterminada. Entonces normalmente esto va a aparecer acá vacío y le vamos a decir agregar un prefijo de país, y ahí seleccionamos, vamos a buscar Colombia y eso es todo. Esto se va a tener que hacer cada que se inicie sesión con la cuenta desde un navegador distinto o desde un computador distinto. De resto, para envíos subsecuentes ya va a aparecer de forma predeterminada el 57. Solo lo hacemos la primera vez desde cada navegador que se inicie. Le damos a cargar y con esto ya estamos cargando la información de la base de datos. Cerramos el panel de la derecha y ya tenemos los que van a ser nuestros remitentes con nuestros mensajes. Normalmente siempre le vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, o si aparece una sola opción, escogemos esa que aparece. No quiere decir que los mensajes, que el remitente del mensaje vaya a ser 1, 2, 3, 4, 5, sino que esto significa que vamos a asignar un código aleatorio y desde ahí se va a hacer el envío. Entonces, pues, normalmente es un código corto de 6 dígitos, de 5 o 6 dígitos, y se escoge de forma aleatoria dentro de los disponibles en la plataforma. Sigue la parte de creación del contenido. Entonces, en el contenido nosotros vamos a agregar las columnas que deseamos que se vayan en el mensaje. En este caso nosotros tenemos 2 columnas. Por la primera columna ya sabemos que son los números telefónicos, por lo tanto no es necesario que aparezcan en el mensaje. Vamos a poner la columna 2, que es donde especificamos los mensajes. Muy bien. Aquí hay una opción que hay que tener en cuenta y es muy importante. Como les había comentado, los mensajes deben tener un máximo de 160 caracteres para no incurrir en cobros adicionales,
pero hay otra condición, y es que los caracteres no pueden incluir símbolos extraños. ¿Qué se consideran para la plataforma símbolos extraños? Las tildes o, por ejemplo, también los símbolos de apertura, de exclamación o interrogación. Si se incluyen alguno de estos símbolos dentro del mensaje, esto puede llevar a que el mensaje se duplique, aun si cumple con los requisitos de la cantidad de caracteres. Veámoslo mejor como un ejemplo. Voy a abrir el archivo que estamos trabajando y voy a agregarle algo acá al mensaje. Dice: te esperamos pronto en nuestras oficinas para brindarte la mejor atención. Voy a copiar esto acá en el otro mensaje. Listo. Voy a cerrar y a guardar, y tenemos que volver a subir el mensaje con la X. Quito el que hay actualmente y lo importamos de nuevo. Se carga el archivo, llenamos nuevamente el mensaje y le damos cargar. Cerramos el panel. Entonces voy a hacer un envío en este momento. Envío de prueba. Hay que ponerle un nombre descriptivo en lo posible para que se diferencien las campañas. Y le vamos a dar analítica. Y ahora vamos a ver esto. Hay una información que nos muestra previa al mensaje. Antes de explicarla detenidamente, me voy a enfocar principalmente en estos dos datos. Nos dice que el mensaje más corto es de 107 caracteres y el mensaje más largo es de 110. Pero nos dice que son 2 destinatarios y 4 mensajes. Esto significa que los mensajes se duplicaron. Pero ¿cómo? ¿Por qué si acá dice que es el menor es de 107 y el mayor de 110? Esto pasa porque incluimos tildes, como en Andrés y en atención, y esto hace que se duplique el mensaje porque estos caracteres extraños ocupan una cantidad de caracteres mayor que cualquier otro carácter, y así el mensaje sea corto, podría doblarse si se incluyen. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Lo podemos solucionar directamente desde el archivo, eliminando esos caracteres o no incluyéndolos en el mensaje. O de una forma más fácil, lo podemos hacer desde la misma plataforma con la opción de uso del conjunto de caracteres. En vez de dejar el default, ponemos Spanish, y si le damos analítica, dejando todo lo demás igual, veremos que ya los mensajes no se nos están duplicando. ¿Por qué? Porque se eliminó la tilde en atención. Dejo la tilde en Andrés porque entre las 5 vocales la E es la única que cuando tiene tilde la reconoce como un carácter válido. El resto de vocales no cumplen esta condición. Bueno, entonces aquí en este momento ya estamos listos para enviar este mensaje. Le damos lanzar a la campaña. Bueno, pero antes de esto, expliquemos cada una de las opciones de esta vista que son importantes.
Em, Aquí tenemos un mensaje. Normalmente nos muestra el mensaje más largo del archivo. Aquí podemos ver en las opciones, en unas pestañas en que podemos escoger entre el mensaje más largo y el mensaje más corto del archivo, para así mirar que todo esté escrito de acuerdo a lo que estemos nosotros, a lo que hayamos nosotros planeado. Si todo acá está bien, entonces podemos continuar en la siguiente, en el panel derecho. ¿Qué nos muestra acá? Nos muestra la cantidad de destinatarios y la cantidad de mensajes y el costo. Acá, muy importante, importantísimo tener en cuenta que estos dos números siempre coinciden. A no ser que el mensaje sea largo, intencionalmente largo, es decir, tenemos un mensaje muy largo y somos conscientes de eso y sabemos que vamos a incurrir en costos adicionales, entonces en ese caso sí podría haber menos destinatarios que mensajes, pero lo normal es que no, que siempre sean en la cantidad de destinatarios igual al número de mensajes. Nos dice si hay mensajes duplicados. Para que se entienda esto, los mensajes duplicados son mensajes que es el mismo mensaje al mismo número telefónico dentro del mismo archivo que acabamos de subir. Estos los identifica y no los envía. Si él encuentra mensajes duplicados, los va a omitir. De destinatarios inválidos, a veces uno tiene una lista de números telefónicos y la copia y la pega, que es lo más normal, y a veces se le dan números cerrados, que no son números celulares. Por ejemplo, se le da un fijo, o incluso a veces se le puede ir una cédula de forma equivocada. Entonces él identifica estos mensajes y obviamente pues no los envía. Y si se tiene alguna duda, pues uno ya puede revisar el archivo, ir a mirar cuál es el mensaje que podría tener problemas. Pues normalmente es normal en una base de datos grande que uno encuentre destinatarios inválidos. Nos dice cuánto tiene el mensaje más corto, 107 caracteres, y el más largo, 110 caracteres. Aquí hago un paréntesis para explicar cómo podemos contabilizar la cantidad de caracteres desde Excel. Y es muy sencillo. En la columna C le damos un igual y escribimos la palabra largo. En este caso yo la tengo que escribir en inglés, que es length, las primeras letras, que así funciona la fórmula de Excel. Si tienen Excel en español escriben largo, si es en inglés escriben len. Señalan la celda que se va a verificar y notarán que acá nos dice que son 107 caracteres. Arrastramos para mirar el otro mensaje y vemos que son 110. Si lo notan, es la misma información que nos está mostrando acá, 107 y 110. Entonces, acá uno ya verifica que no haya mensajes que se le pasen de los 160 caracteres. Si es así, recorta lo que haya que recortar. Y al final cerramos, eliminamos esta columna para que no nos quede en el archivo. Cerramos y guardamos. Entonces esta es la forma en la que podemos verificar la cantidad de los mensajes antes de llegar a esta parte de acá, en donde también tenemos ya una confirmación por el sistema. Las opciones avanzadas y las opciones de programación todavía no las hemos mirado, entonces hasta aquí podemos llegar para enviar el mensaje. Dice lanzando, y cuando termina nos lleva a la lista de mensajes en donde
nos muestra esto: envío de prueba finalizado. Como aquí el mensaje, por ejemplo, en el celular de prueba me llegó inmediatamente. Como es una base de datos muy corta de 2 mensajes solamente, aquí no vamos a tener oportunidad de ver diferentes estados, sino que aparece inmediatamente finalizado. Si fuera una base de datos larga, aquí veríamos, en vez de finalizado, aparecería en progreso. Y nos aparecen las opciones que ya hemos visto: el nombre, hace cuánto fue creada en la comunicación, el valor, la cantidad de mensajes, y acá el porcentaje que no se actualiza. Ese sí no se actualiza inmediatamente. Por ejemplo, a pesar de que a mí ya me llegaron los mensajes, este valor no se actualiza. Unos minutos se demora. Respecto a este porcentaje, normalmente los mensajes no se envían en un 100%. Hay mensajes que la red no recoge, hay mensajes que expiran, otros, como los habíamos mencionado, pueden los destinatarios ser inválidos o tener problemas de red o el celular apagado. Por todo ese tipo de razones puede no llegar un mensaje o no entregarse. Y aún en casos menos comunes, puede que el mensaje sea entregado, pero que no sea que no llegue al celular. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que la labor del sistema de intra-SMS consiste en entregarle a la red del operador, de los distintos operadores, los mensajes. Y si el operador tiene problemas para entregarlo al usuario final, ya pues ese tema se nos sale de las manos, pero lo normal es que es muy efectiva la comunicación y siempre, la mayoría de los casos, está superior al 90%. Bueno, ¿qué otro tema les puedo explicar por acá? Vamos a ver, ustedes tienen acá opciones como para duplicar comunicaciones. Vamos a ver ahora, vamos a duplicar una comunicación para explicarles la otra parte de programación de mensajes. Si duplicamos la comunicación, nos va a aparecer un editable de la última comunicación. Esto no modifica para nada la comunicación original, simplemente es como un clon de ese envío. Si lo enviamos en este momento, se va a enviar tal cual, va a llegar tal cual llegó el anterior. ¿Esto para qué lo hace uno? Pues normalmente a veces uno tiene mensajes que necesita que se envíen varias veces. Entonces, para no tener que volver a crear la comunicación, uno puede duplicar la anterior. O simplemente, si hace algún cambio en el mensaje, quita el archivo, hace los cambios en otro archivo y lo vuelve a enviar o lo vuelve a cargar. Con el resto de opciones que no habría que modificar. Aquí pues ya le pone un nombre particular. En este caso lo que vamos a ver es mensajes programados, y yo le voy a cambiar la siguiente opción de programación. Las opciones de programación nos sirven para, como su nombre lo indica, programar mensajes en horarios y fechas posteriores. Es decir, como lo vimos anteriormente, el mensaje se envía de inmediato. Si lo programamos, por ejemplo, quiero que el mensaje se vaya el domingo, pero no voy a tener el domingo un computador a la mano, yo lo puedo programar
desde el viernes. Se puede programar con tanta anticipación como se requiera. ¿Cómo se hace? En seleccionar fecha, elegimos la fecha, digamos que lo vamos a hacer para el jueves, y la hora. Yo digo a las 8 de la mañana. Entonces aquí vamos a enviar el mismo mensaje a las 8 de la mañana del día de mañana. El resto queda igual. Vamos a analítica. Y las demás opciones deben ser las mismas. Y nos aparece una adicional que dice opciones de programación. Entonces que hace enviar el 23 de enero del 2020 a las 8 de la mañana. Y si esto está correcto, lo lanzamos. Yo lo voy a lanzar. Y como ven aquí en el estado me aparece programado. Y en el análisis nos dice la fecha de programación. Como es un mensaje programado, yo lo puedo cancelar. Yo no quiero que este se envíe, voy a los puntos suspensivos verticales y le digo detener. Entonces ya el estado de la comunicación pasa cancelado, ese mensaje no se va a enviar. Como les digo, si es una base de datos pequeña y si se envía inmediatamente, es muy difícil cancelarla. Se puede cancelar en los casos en el que el mensaje esté programado o en el que sea una base de datos grande, digo yo de más de 5000 mensajes, en el que nos demos cuenta inmediatamente de algún error y vamos y lo cancelamos porque está en progreso. Pero si es una base de datos pequeña y se envía ahí mismo, es difícil que se alcance a cancelar. Vamos a hacer nuevamente un duplicado para demostrar lo que sería como la última parte de los envíos de mensajes. Y es de la siguiente forma. Voy a hacer algunas modificaciones al archivo. Para que entendamos lo que es mensajes compuestos. ¿Qué son mensajes compuestos? Son mensajes en los cuales tenemos un mismo texto, pero en los que cambian valores dependiendo del cliente. Por ejemplo, en este caso, el nombre es uno de esos valores. Entonces voy a separar el nombre del mensaje y lo voy a poner en otra columna. Voy a arreglar acá este bienvenido. Y le voy a poner una columna adicional en donde le digo recuerda tu bono de, y acá le pongo, no sé, 10.000. Esta parte que la comparten en común, en realidad estos dos no tienen que estar separados. Voy a poner acá. Entonces dice, bienvenido a nuestra casa, te esperamos pronto en nuestras oficinas para brindarte la mejor atención. Recuerda tu bono de, y eso es lo que vamos a alargar o arrastrar para cuantos números tengamos, y vamos a cambiar el valor del bono 20.000. Entonces, para recapitular, tenemos
dos mensajes a dos números diferentes, es el mismo mensaje para ambos, solo que tienen valores personalizados como lo son el nombre y el valor del bono. Aquí voy a quitar esta coma solo para demostrar algo. Y vamos a enviar este mensaje. Entonces voy a volver a cargar el mensaje. Como se puede observar acá, ya nos van a aparecer más columnas. Por ejemplo, dice que la columna 2 tiene nombres, la tercera tiene un mensaje, la cuarta un valor. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que saber cuáles son las columnas que vamos a agregar al mensaje. De resto, esto es lo mismo. Esta pantalla en realidad se pasa muy fácilmente o muy rápidamente una vez uno ya ha hecho los primeros envíos, porque la información no es tan indispensable. Entonces acá, como les decía, ya no solo tenemos la columna 2, sino que también tenemos la columna 3 y la columna 4. Y acá le vamos a poner envío de prueba compuesto. Vamos a analizar. Como ven, el mensaje nos aparece sin ningún problema, con los valores que habíamos puesto en diferentes columnas concatenados dentro del mensaje personal. Y esta es la forma en que podemos personalizar comunicaciones en caso de que requiramos el mismo mensaje con valores puntuales diferentes para cada cliente. Lo que les mostré ahorita, que quité las comas en el segundo mensaje, es por lo siguiente. Vamos a mirar el otro mensaje. Si ustedes ven, aparece el nombre pegado del mensaje y el mensaje pegado del valor final. ¿Por qué les quería mostrar eso? Para que tengan en cuenta que es el usuario quien tiene que definir el espaciado entre una columna y la otra. Si no le ponemos ese espacio, pues el sistema lo va a tomar como un mensaje, la concatenación sin los espacios. El sistema no pone automáticamente los espacios. Es para que se tenga eso en cuenta. Y listo, con esto terminamos la parte básica de los mensajes. Puede parecer largo el procedimiento, pero no lo es, porque yo lo expliqué muy desglosado. Una vez ya se interiorice, se hagan unos cuantos envíos iniciales, se van a dar cuenta que es muy sencillo y muy rápido. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad la información, y hasta la próxima.